Hola, un saludo a todas las audiencias del Espectador que se conectan a esta hora a este formato de esta casa editorial que se llama pues precisamente Entrevistas con el Espectador. Yo soy Daniel Valero, el editor de política, y hoy nos acompaña al momento de hacer esta grabación la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, candidata presidencial, amante de la bicicleta, política, investigadora. Bueno, ¿qué más pergaminos tiene usted, por favor? Y bienvenida al Espectador. Daniel, muy querido, muchas gracias. Hoy estamos aquí como muchas mañanas, llenos de fe, llenos de optimismo. Hoy inscribimos el comité promotor de nuestra candidatura a la presidencia que se llama Con Claudia Imparables. Porque así somos los colombianos, Daniel. Somos imparables, echamos para adelante, somos berraquitos. Llevo 6 meses recorriendo Colombia, hablando con la gente, con los empresarios. Y sé que estamos preocupados con razón. Noto a muchos colombianos tristes, con amarguras. Yo misma me siento muy decepcionada del cambio que pudo haber sido y no fue. Pero vamos a echar para adelante, porque para atrás ni para coger impulso. Antes de comenzar con el lanzamiento de las firmas, con la campaña y tal, usted siempre ha sido también reconocida en medio de la opinión por sus análisis sobre la realidad política. ¿Qué Colombia está viendo hoy? ¿Qué radiografía hace hoy de 2025 de la Colombia en la que pues, usted es candidata, estamos acá, la ciudadanía que la está viendo a través de los diferentes canales del Espectador? ¿Cuál es la radiografía hoy del país? Pues, Daniel, yo, como tú lo recuerdas, he sido periodista, he sido investigadora, analista. Aquí vine muchas veces a trabajar con muchos colegas de este medio de comunicación y de tantos medios de comunicación en las regiones que muy valientemente cuentan, denuncian, le hacen control riguroso al poder. Y lo que he visto en estos meses es una Colombia decepcionada, es una Colombia atemorizada, es una Colombia frustrada. Unos, diría casi todos, atemorizados principalmente por la inseguridad, por el crecimiento desbordado del crimen organizado, de la violencia que azota a tantas regiones, de la inseguridad en las ciudades, y atemorizados porque dicen, ¿quién nos va a sacar de aquí? ¿Qué tal que ahora venga un péndulo pues y vuelva pues la derecha, el pasado, sus falsos positivos por cuenta de este desencanto? Y a la mayoría de los colombianos, entre los que yo me encuentro, los veo decepcionados y profundamente frustrados. Frustrados porque claro que en un país tan desigual, con tanta injusticia, con tanta impunidad, claro que Colombia necesitaba un cambio. Y yo que soy la hija de una familia como la suya, como la tuya seguramente, hecha pulsa, que ha salido adelante no por apellidos, no por riquezas, sino trabajando duro, estudiando, ayudando a su comunidad, a su gente, decimos hoy, qué desperdicio, qué oportunidad histórica que tuvieron entre manos y cómo la han desperdiciado. ¿Se refiere al gobierno del presidente Gustavo Petro? Me refiero al gobierno del presidente Gustavo Petro, que vendió una enorme ilusión, que recogió una enorme ilusión de cambio que, debo decir con toda claridad, traicionó, deshonró, y de ahí la decepción. De manera que yo veo como una bipolaridad un poco en los colombianos. Cuando tú le preguntas a los colombianos, bueno, ¿y sus hijos? ¿Y su familia? ¿Y su negocio cómo va? Y de la puerta para adelante de su negocio, todos los empresarios son optimistas, orgullosos. Yo aquí sacando a mis hijos adelante, yo todos los días me levanto, abro este negocio, miro a ver cómo crezco. Pero de la puerta para afuera, cuando ven el país, ven la inseguridad, la salud que funcionaba y que echó para atrás en vez de echar para adelante, tantas promesas incumplidas, la misma corrupción de siempre. Dicen qué decepción y qué frustración. Por eso mi invitación, Daniel, es a que en ese contexto de amargura, de preocupación, de decepción, hagamos lo único que en mi experiencia, estas canas no son gratis, siempre nos ha sacado adelante. Lo único que nos ha sacado adelante de las frustraciones, de las decepciones, de los dolores, es unirnos por encima de partidos, por encima de diferencias, porque el palo no está para cucharas. Unirnos y usar lo que depende de nosotros y no de ningún poderoso. Usar el poder de nuestra firma, de nuestra voz, de nuestro voto libre y de trabajar juntos para encontrar las soluciones a los dolores que nos aquejan. Usted utiliza varios adjetivos, dice que hay una bipolaridad, que están frustrados, hay preocupación, usted misma se declaró decepcionada. De alguna manera es como diciendo, oiga, electorado, discúlpeme, se lo digo porque usted apoyó precisamente esa campaña, estuvo muy metida a la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Evidentemente han pasado 3 años y los tiempos cambian. No, yo no estuve metida, yo estaba gobernando, estaba cuidando a Bogotá en una pandemia, estaba
sacando el Metro de Bogotá adelante. Pero lo que sí hice, y lo dije con toda transparencia y tranquilidad, fue dar un voto de confianza como cualquier ciudadana. Okay. Como cualquier ciudadana. Salí y dije, hombre, la verdad, Colombia se merece una oportunidad de cambio. Tanta gente, tantas poblaciones y regiones excluidas, tanta gente de la izquierda. Yo nunca he militado en la izquierda, pero reconozco que hay gente valiosa que ha puesto pobres y muertos por tener un lugar en esta democracia. Y dije, honro esa ilusión a gente que no piensa en todo como yo, pero que también quiere un cambio, que también es echa pulso. Vamos a darles una oportunidad, y lo dije públicamente sin ningún cálculo. No pertenezco a la izquierda, nunca he estado tampoco en el uribismo y en la derecha, pero sí creía que Colombia se merecía una oportunidad de cambio, y lo que veo hoy, como vemos la inmensa mayoría de los colombianos, es mucha decepción, mucha corrupción, poca ejecución, miles de promesas incumplidas, un presidente que solo hace campaña, pareciera que el gobierno no le importa. ¿Se arrepiente, pareciera que solo le importa la política. Lo digo con claridad, Daniel, lo digo con mis palabras, me siento decepcionada. Siento que traicionaron la ilusión de cambio, pero también siento, Daniel, que quedarnos quejándonos y amargados no es lo que va a mejorar la salud, no es lo que va a generar más empleo, no es lo que va a mejorar la seguridad. Lo que va a lograr eso y mucho más es que superemos las diferencias, nos unamos, firmemos como colombianos imparables. Yo los invito a ti y a todos los colombianos que nos ven aquí por esta señal del Espectador y sus diferentes plataformas, a que entren ya en este momento, mientras nos están escuchando. Entren a imparables.com.co. Regístrense como colombiano imparable. Bajen el formulario que nos acaba de entregar la registraduría. Ya estábamos esta mañana, llegamos en bici, honrando y celebrando el Día Mundial de la Bicicleta, como siempre. En ese formulario, con un esferito negro, porque solo puede ser en tinta negra, ponga su nombre, su cédula y su firma. Busque a 15 colombianos imparables más, de su familia, de su comunidad, de su lugar de trabajo. Llene esa planilla y nos la manda a Bogotá, a la dirección que aparece en imparables.com.co. Los estamos invitando no solo a firmar por una candidatura, los estamos invitando sobre todo, invitando a que nos unamos en Imparables para hacer trabajo junto, no 4, sino 20 años. Hacia adelante. Porque Colombia necesita un proyecto sólido, ciudadano y de largo plazo. En Imparables vamos a hacer 3 cosas, Daniel. Pero, deme un segundo. Un segundo término. Usted sabe que se habla de política y quisiera hacer una pregunta yo no final quiero hablar de política, sino de Imparables. De Imparables, Imparables hace 3 cosas que me parece importante contarle a los colombianos. Imparables va a recoger 1,5 millones de firmas para llevar nuestra candidatura presidencial y la de muchos colombianos decentes, buenos, berracos al Congreso, porque también se necesita un buen Congreso. Pero también va a ser durante 20 años 3 cosas que nos unen, que a todos nos convocan y que nos sirven para nuestra vida diaria. Va a ser trabajo comunitario para desarrollar a las comunidades en todas las regiones. Va a apoyar a los empresarios y emprendedores que generan trabajo en todas las regiones. Y va a promover la elección y el control de servidores públicos buenos y decentes en todas las regiones. De manera que Imparables es un movimiento para hoy, para mañana, para los próximos 4 años de gobierno y para los próximos 20 años, porque para sacar a Colombia adelante tenemos que trabajar duro todos estos años. Quería también preguntarle por el movimiento, pero hay una pregunta que se quedó en el tintero y se la hago rápidamente. Usted también ha reconocido cuando las personas hacen cosas bien. ¿Al presidente Gustavo Petro le reconoce algo bien en su gestión de estos 3 años? Sí, varias cosas, por supuesto. A todo el mundo hay que reconocerle lo que hace. Yo creo, la verdad, que de diferentes cosas, lo principal que hizo Gustavo Petro fue traer a la gente de izquierda a la política e incluirla en la democracia. Y eso está muy bien. Ese es un gran legado. Así como Álvaro Uribe trajo a la derecha y logró que dejaran las armas y en vez de tener grupos paramilitares tuvieran un partido y defendieran sus ideas sin armas, pacíficamente y en la democracia. Hay que reconocer que Gustavo Petro también logró que a todos esos grupos de izquierda que habían dejado las armas, que se incorporaron pacíficamente, se organizaran, tuvieran un partido, que es el pacto histórico, y se incluyeran en la democracia. Yo celebro ese cambio y ese legado, porque ese legado era necesario. Lamento, eso sí, Daniel, que tanta gente profesional, hecha pulso, berraca, buena, que había en la izquierda para gobernar, y en vez de traerlos a ellos al gobierno, trajo a los mismos Royce, a los mismos Benedettes, a la misma clase política tradicional, y entre otras cosas, por eso es que traicionó el cambio y por eso es que no le está yendo bien. De manera que sí, uno de los grandes logros
de Petro fue traer a gente excluida, que había puesto más pobres y muertos que representantes. Yo celebro que la izquierda va a quedar incluida, va a seguir siendo parte del sistema democrático colombiano, y esa era sin duda una cosa que le hacía falta a la democracia. Y ya ahí cambiando para volver a profundizar sobre el movimiento que está usted este 3 de junio presentando, ¿cuáles serían como esos 3 puntos claves que usted dice, bueno, este movimiento más allá de las firmas, de listas al Congreso y trabajo comunitario, usted habló de un proyecto a 20 años? Sí. ¿Cuáles son como los 3 ejes principales de ese proyecto que usted tiene ahora? Entonces empecemos. Yo creo que hay 3 cosas cruciales que hay que recuperar. Ajá. Lo primero es que hay que recuperar, y recuperar quiere decir que más o menos funcionaba y este gobierno lo dañó. Ajá. ¿Dañó qué? Dañó la salud y por eso hay que recuperarla. Okay. Dañó la seguridad y por eso hay que recuperarla. ¿Cómo vamos a recuperar la salud, Daniel? Yo sé cómo hacerlo, yo lo hice. Yo tuve que cuidar a 11 millones de colombianos que viven en Bogotá región durante la pandemia. Y me consta, Daniel, que ese sistema mixto, público y privado de salud que teníamos, tenía cosas por mejorar. Las mejoramos durante la pandemia, pero era para mejorar, no para destruir. Okay. Lo que tenemos hoy son familias y personas que mueren porque no les hacen los tratamientos a tiempo. Otra vez filas para una cita, otra vez les niegan los medicamentos. Por ahí ya habíamos pasado y eso ya lo habíamos superado. Vamos a volver a tener un sistema mixto, vigilado e integral de salud que vaya a todas las regiones, no solamente a las ciudades, sino también a la Colombia rural. Okay. Segundo, vamos a recuperar la seguridad, y la seguridad necesita varios cambios importantes que vamos a hacer. Menciono 2 para empezar. Por favor. Vamos a crear una fiscalía antimafia, una fiscalía que enfrente al crimen organizado. Nadie hoy, Daniel, ni colombianos, está empuñando un arma en Colombia porque no pueda fundar un partido, porque no pueda tener voz y voto, porque no pueda competir en una elección. Las razones políticas para tener un conflicto armado se acabaron en Colombia. Se acabaron desde la desmovilización de las FARC. Lo que hay hoy es crimen organizado, gente que recluta jóvenes, trafica coca, trafica personas, trafica minería ilegal. Ese crimen organizado lo vamos a someter con un comando unificado antimafia de nuestra fuerza pública y nuestra policía, y una fiscalía antimafia que los coja presos, los encarcele y les quite la riqueza mala vida. Para que la Fiscalía General de la Nación vuelva a ser de la gente. Vuelva a ser la que atrapa al ladrón que nos roba en las calles, la que atrapa al violador de mujeres y niñas, la que atrapa al abusador, la que atrapa al que extorsiona a los comerciantes. Una fiscalía y una policía que cuida a la gente, y un comando y una fiscalía antimafia que someta al crimen organizado. Esas son las 2 primeras cosas que hay que recuperar. Luego, la tercera, hay que mejorar la educación y el trabajo. El presidente Petro no cree en los empresarios, los persigue, los estigmatiza, los criminaliza, los obstruye y cree que si todo se vuelve empleo y burocracia pública, todo se arreglará. Esa es una visión trasnochada de la economía. Esa es una visión que ya intentaron en el siglo XX muchos países y fracasaron, como está fracasando en este momento Colombia. Por eso, lo que necesitan las regiones de Colombia, cuando uno va al Chocó, al Cauca, a Catatumbo, a Córdoba, a La Guajira, a Barranquilla, a Nariño, lo que le pide la gente es trabajo, Daniel. La gente no quiere vivir del subsidio de un político porque sabe que eso es una condena al clientelismo y a la corrupción. La gente lo que quiere es vivir de su talento, y para tener talento hay que tener educación. Y con educación y talento se puede conseguir trabajo si se apoya al empresariado. Eso es lo segundo que vamos a hacer por Colombia. Yo ya lo hice en Bogotá. Tú te acordarás que yo en estas mismas cámaras, cuando era candidata a la alcaldía, dije, vamos a meternos a mejorar la educación superior de Bogotá, y dije, vamos a crear un programa de becas para 20.000 jóvenes. Pues le dimos beca a 78.000 jóvenes para que todos y todas fueran a la U a prepararse, y le conseguimos 100.000 primeros empleos a los jóvenes, miles de empleos a las mujeres. Recuperamos con el metro, con los colegios, con las manzanas del cuidado, 1,5 millones de empleos privados, bien pagos, para que la gente pueda salir adelante. Eso es lo segundo que hay que hacer en Colombia: recuperar, mejorar, fortalecer la educación y el trabajo en todas las regiones. Y tercero, lo tercero que hay que hacer es derrotar la corrupción y salir de la decepción. A mí me parece frustrante, y creo que a la mayoría de los colombianos, ¿cómo puede ser que que era el gobierno del cambio, el gobierno del pacto histórico, decían,
el gobierno de los decentes, decía. Ni siquiera Turbay, ningún político tradicional se robó los impuestos de los colombianos para meter unos billetes en unas bolsas e ir y comprar a los presidentes del Congreso para que les aprobaran las normas. Eso no lo hizo Turbay, no lo hizo un politiquero tradicional, lo hizo Petro. Es increíble que haya sido esa la conducta de la misma política tradicional y la misma corrupción. Yo, en cambio, Daniel, goberné a Bogotá sin una tacha de corrupción. Hice la inversión social en educación, en cuidado, en trabajo más alta en la historia de Bogotá, sin una sola tacha de corrupción. Y por el contrario, hoy ya se han terminado 35 de las 185 obras que dejamos andando en Bogotá. Hoy nuestro metro, que qué tal que lo hubiéramos dejado parar como quería el presidente Petro, todo lo contrario. Lo defendimos porque el metro es de todo Bogotá, es la obra más importante de Colombia. Y ahí va, imparable, nuestro metro. De manera, Daniel, que yo sé lo que es gobernar. Yo sé lo que es armar equipos competentes, de gente que sabe hacer las cosas, trabajar con las comunidades, con los empresarios, producir resultados. En Imparables tenemos el conocimiento, el carácter, la experiencia para sacar a Colombia adelante. Óigame, doctora Claudia, usted en estos 3 ejes, de alguna manera también esto tendría que pasar por reformas por el Congreso, algunas cosas se podrían hacer directamente por decreto. ¿Usted siente que tiene la fuerza de convocar a la gente para que rodee su proyecto político y poder hacer estas reformas? Se lo pregunto también con toda la honestidad. Hace 3 años, cuando estábamos eligiendo el actual gobierno, también se habló de un gran proyecto de, usted mismo lo ha dicho, de cambio y de buscar acuerdos, y ya vemos lo que ha venido pasando. De acuerdo. ¿La diferencia con usted cuál sería? La diferencia es que yo ya lo he hecho. Yo lo prometí, lo ofrecí y sí lo cumplí. Yo le dije a Bogotá, saquemos la educación superior de los jóvenes adelante. ¿Cómo puede ser posible que en Bogotá haya 400.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan? Y en 3 años, Daniel, a pesar de la pandemia, del paro, del estallido, de la quiebra, de la pobreza, le dimos beca de educación superior, no crédito, beca completa, con sostenimiento, con apoyo, en las mejores universidades públicas y también en las mejores universidades privadas, en institutos que ofrecen cursos cortos, porque no todo tiene que ser un título universitario, a 78.000 jóvenes, y a 100.000 les dimos empleo, y a 500.000 de mujeres les dimos manzanas del cuidado, y el metro lo sacamos adelante. Yo lo dije y lo hice. No fue que prometí una cosa y hice otra. Bogotá me vio gobernar con el presidente Duque, que era derecha, y con el presidente Petro, que era de izquierda. Yo no tengo problema. A mí no me queda grande concertar con la gente. Me vio hacer un plan de inversión. ¿Quién recuperó el empleo? Los empresarios. En los programas de la alcaldía no trabaja sino el 1% de los colombianos que viven en Bogotá. Los empresarios pequeños, medianos, tenderos, microempresarios, mujeres emprendedoras, jóvenes emprendedores, grandes empresas, producen el 99% del empleo que hay en Bogotá. 99 de cada 100 empleos de Bogotá, por fortuna de Dios y por berraquera de ellos, los da el sector privado. Yo por eso sé que con ellos ahí es que trabajar de la mano, no perseguirlos, no decirles criminales, genocidas, yo no sé cuántas más cosas locas les dicen desde el gobierno nacional. De manera que yo sé que estas cosas se pueden hacer, pero no solamente en la alcaldía, Daniel. Aquí mismo vinimos. Cuando el Congreso hundía sistemáticamente las normas anticorrupción y le dijimos a los colombianos qué vamos a hacer, ¿quedarnos llorando y quejándonos? No, recogimos 5 millones de firmas y fuimos a las urnas, que nunca se nos olvide, Daniel, que la mayor votación en la historia de Colombia no la tiene un partido, no la tiene un presidente, no la tiene un político, la tienen los colombianos, que obligamos al Congreso a aprobar 4 de los 7 mandatos anticorrupción. Quedan 3 pendientes que vamos a sacar adelante durante nuestro gobierno. De manera que esta no es la primera vez que yo hago esto en la vida. Cuando yo digo que somos capaces de firmar, unirnos y salir adelante, es que eso hicimos en la 7ª papeleta. Cuando a este país lo levantaban a bombazos los narcotraficantes, ¿qué hicimos? Lloramos, sí, pero nos unimos y creamos la 7ª papeleta y sacamos la Constitución del 91 adelante, que hasta aquí nos trajo, con más descentralización, con más derechos, con tutela, con más ciudadanía, y vamos a defender esa Constitución. Ya mencioné el caso de la consulta anticorrupción, ya mencioné el caso de la alcaldía. Yo no vengo aquí de primípara. Yo esto lo he hecho muchas veces. Al Palacio de Nariño no se va a aprender, al Palacio de Nariño no se va a ensayar,
al Palacio de Nariño se va a mejorar, a trabajar, a ejecutar y a gobernar. Y eso es lo que yo, con estas canas, que no son gratis, Daniel, de muchos años, de muchos aprendizajes, de caer y volverme a levantar, de aprender, de mejorar, es esa experiencia en el servicio periodístico, en el servicio como investigadora y en el servicio público, lo que hoy pongo a consideración de Colombia. ¿Y no le suena también un poco contradictorio decir que necesita como escenarios políticos como el Congreso, pero usted empezó esta entrevista incluso siendo muy dura con lo que se llama clase política tradicional? A eso también quisiera hacerle la pregunta para que le responda a las audiencias. ¿Usted podría gobernar sin un Congreso o necesita buscar esos congresos? Nadie gobierna sin un Congreso. Yo no podía gobernar sin el Consejo de Bogotá. Ajá. El Consejo de Bogotá eligió 45 concejales y concejales. Por cierto, fue el Congreso más renovado y con más jóvenes en su momento, gracias al voto libre de la ciudadanía. Y yo no tenía mayorías. El Consejo tiene 45 miembros. Y la gente que me había apoyado y me había acompañado en el proyecto no éramos sino 16. Pero concertamos con transparencia, por encima de la mesa, sin corrupción, llegando a acuerdos. Y con el Consejo aprobamos el plan de desarrollo que aprobó Jóvenes a la U. Con el Consejo aprobamos las manzanas del cuidado que cuidó a 500.000 de mujeres. Con el Consejo defendimos el metro, todos los 45 concejales de Petro que lo quería parar. Y no lo dejamos parar y lo sacamos adelante y ahí va imparable nuestro metro. Con el Consejo y con los empresarios aprobamos lo que entonces llamamos el Plan Marshall, un plan para reactivar la economía, y recuperamos 1,5 millones de empleos. De manera que por eso, insisto, es nuestro voto libre, no solo por Claudia, vuelvo y lo digo. Claro que se necesita gente buena en el Congreso y que hay que elegirla, y en las alcaldías y en las gobernaciones. Pero cuando gobernamos tienen que apoyarnos y vigilarnos. La ciudadanía nos vigiló, el empresariado nos vigiló, todos los medios de comunicación nos vigilaron, y ustedes saben que ahí estuvimos siempre con las manos limpias, con la frente en alto, rindiendo cuentas, sin un solo escándalo de corrupción, sacando a Bogotá adelante. De manera que sabemos que se puede hacer, sabemos cómo hacerlo. Y por eso es que estamos invitando a Colombia a que superemos esta decepción de lo que pudo haber sido y no fue. Y nos unamos en imparables.com.co para sacar a Colombia adelante. Oiga, doctora Claudia, ¿y qué pasó con Alianza Verde, el Partido Verde? Todo lo que usted dice está muy bien y en su alcaldía se lo reconocen y demás, pero el Carlos Ramón González, quien renunció hace poco al partido, imputado por posible corrupción, a Sandra Ortiz, imputada y detenida por posible corrupción, como que casi que se tomó gran parte del partido, todo lo que usted dice que está combatiendo y va a combatir ahora. Eso fue lo que hizo Petro con el Partido Verde. No solamente corrompió el Congreso, también corrompió el Partido Verde. Y por eso, porque a mí no me tiembla la mano, yo no me acomodo con ningún corrupto, así como denuncié a los parapolíticos, también denuncié al Verde. Y renunciamos con el Verde. Yo no me voy a quedar un partido que se tomó el petrismo y se lo tomó con corrupción. Con Antanas Mocus llegué yo al Partido Verde en el 2010, con la Ola Verde, con jóvenes, con mujeres, y allí estuvimos. Hicimos muchas cosas útiles por Colombia. Pero el día que Petro y su corrupción se tomaron el Verde, lo denunciamos y nos fuimos. Yo hace más de un año denuncié la corrupción que estaba en el Partido Verde. Celebro que la justicia atendió las denuncias. Sé que en ese partido, como en todos, hay gente honesta que sigue dando la batalla por dentro. Pero yo no me voy a quedar callada y conestando al petrismo y a su corrupción que se tomaron, entre otras cosas, ese partido. Por eso renuncié. Por eso sigo dando la batalla donde siempre he estado. Yo soy una ciudadana. Cuando no funcionaban los partidos, hicimos la 7ª papeleta. Cuando no querían aprobar las normas en el Congreso, hicimos la consulta anticorrupción. Cuando vinimos aquí nos dijeron, una hija de una maestra, una hija de una familia común y corriente, va a derrotar al candidato del petrismo, del uribismo y del gobierno en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Nadie daba un peso por nosotros. Y ganamos la Alcaldía de Bogotá. Y quiero recordarle a Colombia que la ganamos en el 2019 derrotando al candidato de Petro, al candidato Uribe y al candidato del gobierno de turno. Nosotros ya lo hemos hecho y el año entrante lo vamos a volver a hacer con el movimiento Imparables, uniendo a gente de todas las regiones. Todas las encuestas que los medios de comunicación como El Espectador sacan demuestran el nivel de reconocimiento que tenemos algunas personas, porque en este momento no hay intención de voto sino reconocimiento. Y demuestran también que la inmensa mayoría de los colombianos, Daniel, ni estamos en el petrismo, ni estamos en el uribismo, ni somos del uno, ni somos del otro. Somos colombianos imparables, que lo que queremos es soluciones.
Somos colombianos que nunca hemos empuñado un arma, que nunca hemos robado a nadie, que trabajamos duro, que pagamos impuestos y que hacemos nuestro aporte por la buena porque queremos que a todo el mundo le vaya bien. No solamente a nuestra comunidad y a nuestra familia, sino también a las familias del resto de los colombianos, que también necesitan una mano cuando están en pobreza, que también necesitan un apoyo cuando generan empleo y empresa. Eso es lo que yo sé hacer en la vida. Lo he hecho muchas veces, no me he quedado lamentándome. Claro. He salido a organizarme con los instrumentos que nos dio la Constitución, nuestra firma, nuestra voz, nuestro voto y nuestro trabajo conjunto. Para cerrar este tema y pasar ya a una última pregunta por el tiempo y agradeciéndole a las audiencias del espectador que nos acompañan en este diálogo con usted. La Alianza Verde o Partido Verde llegó al ocaso, ya es hora de que se enciendan. Si acá la senadora Angélica Lozano está ahí también en unas luchas internas, allá también hay un candidato, J. Daniel, Fernández. yo me fui hace un año y no estoy ni en ese partido ni en ninguno. Lo que haga cada partido será una decisión de ellos. La decisión mía es invitar a todos los colombianos a que nos unamos a imparables.com.co. A que nos unamos por encima de todos los partidos. Cuando nos levantaban a bombazos en el narcoterrorismo de Pablo Escobar, ¿qué hicimos? Unirnos por encima de todos los partidos. Unirnos en la séptima papeleta y sacar la constituyente adelante. ¿Por qué sacamos la consulta anticorrupción adelante? Porque esos 4 mandatos hoy son ley. ¿Por qué tuvimos la votación más alta en la historia de Colombia? Porque nos unimos por encima de partidos, por encima de diferencias, para trabajar en una causa común, concreta, y lo logramos. Eso mismo vamos a hacer ahora, porque eso es lo único que siempre nos ha salvado. Aquí no va a venir un caudillo, ni un aparecido, ni un primíparo a salvar a Colombia. Aquí no hay salvadores. Aquí hay ciudadanos, como usted y como yo. Aquí hay ciudadanía libre, como usted y como yo. Aquí hay gente decente y trabajadora, como usted y como yo. La gente como usted y como yo somos la mayoría de Colombia. Somos imparables. Vamos a trabajar y a sacar este país adelante como lo hemos hecho siempre. Así que yo los invito. Esto es diciendo y haciendo. En este mismo momento, coja su celular, entre a imparables.com.co. Regístrese como colombiano imparable. Baje el formulario que nos dio la registraduría. Coja un esferito negro porque solo puede ser con tinta negra. Ponga su nombre completo, su cédula y su firma. El formulario tiene 15 renglones. Busque a 15 amigos, como usted, como yo, como su familia, como su empleador, como sus amigos. Otros colombianos imparables que también quieren sacar a Colombia adelante. Complete el formulario y mándelo a la dirección que aparece en imparables.com.co antes del 28 de noviembre. Vamos a hacer más de 1 millón de colombianos organizados, decididos en todas las regiones, haciendo trabajo comunitario, apoyando a los empresarios y promoviendo gente decente, capaz, con experiencia para ir al Congreso, al gobierno, para que otros sean empresarios y saquemos a Colombia adelante. Esa es mi invitación. Lo hemos hecho siempre, lo hemos hecho antes de este momento difícil, de este momento amargo por el que pasa Colombia, también vamos a salir. Ni un paso atrás, siempre imparables, siempre adelante. Esa es mi invitación. Y esa invitación también incluye otros actores políticos que se han identificado con parte de las ideas políticas que usted ha dado. Me refiero a Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán. Decían que incluso los diálogos no habían fluido mucho entre Claudia López y Sergio Fajardo. Daniel, yo respeto mucho a todas las personas, hombres y mujeres con los que vamos a competir. Espero, y de mi parte, cuenten con ellos. Será una competencia con altura, con propuestas. Y la ciudadanía tendrá que ir filtrando y escogiendo quiénes llegamos hasta el final. Yo estoy lista, yo no tengo ni ego, ni vanidad, ni trauma. Yo estoy aquí para servir a Colombia, no para entrar en peleas inútiles. Viniendo para acá, Daniel, recibí el mensaje de 2 buenos amigos que sé que tienen interés en competir. Salía yo de la registraduría y entraba Juan Daniel Oviedo. Y me mandó un mensajito muy amoroso: alcaldesa querida, la felicito, nos vamos a encontrar en el camino. Mucha suerte. Lo mismo le deseo a Juan Daniel. Estaba aquí llegando y me escribió un buen colega con el que compartimos tantas amarguras y momentos difíciles durante la pandemia, Jaime Pumarejo, el exalcalde de Barranquilla. Hablé con Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, otro buen amigo.
Mucha gente, con Alejandro Gaviria, exministro de Salud, un hombre maravilloso, que sabe, que tiene el conocimiento para volver a recuperar el sistema de salud y mejorarlo. Han sido muchos los amigos que han puesto a consideración de los colombianos su nombre, y yo lo celebro. Celebro también que haya mujeres en contienda, en todos los espectros, no importa que compitan conmigo. Lo importante es que las mujeres estemos ahí, nos unamos, aportemos ese liderazgo, berraquera, cuidado. Así como sacamos a nuestra familia adelante, así vamos a sacar al país adelante. Esta va a ser una campaña, espero yo, y cuenten de mi parte, con humildad, con amor por Colombia, pensando siempre en ella, sin vanidad y con propuestas concretas. Vuelvo y lo digo, Daniel. El palo no está para cucharas. No está para primíparos. Al Palacio de Nariño no se va a aprender, no se va a tener el primer empleo de la vida, no se va a ensayar. En Imparables tenemos la gente, la experiencia, el carácter, el liderazgo para armar buenos equipos, para hacer cosas concretas y prácticas que mejoren la salud, recuperen la seguridad, nos den educación y trabajo para salir adelante y derroten la corrupción. Gobernar sin corrupción es posible, ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer en todo Colombia. Así que mil gracias por esta oportunidad, mil gracias por esta invitación. Vamos a sacudirnos de esa tristeza, vamos a sacudirnos de esa amargura, vamos a unirnos, vamos a firmar, vamos a hacernos imparables, porque eso es lo único que siempre, en los momentos más aciagos y más difíciles, nos ha sacado adelante. Oiga, y para cerrar esta entrevista, mencionó a todo el mundo y no a Sergio Fajardo, ¿él no es un imparable? Él es un colombiano con el que vamos a competir y está muy bien, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Hablé de los amigos con los que he hablado recientemente, de que me han mencionado que estamos listos para ir adelante, para unirnos por Colombia. Y yo celebro eso. Sergio ha dicho que no, que él sí está muy sentido, muy dolido, que él va solo, que él es el único. Ese es su camino. Yo creo que lo que Colombia necesita no es vanidad, sino unión. Yo creo que lo que Colombia necesita no es ego, sino trabajo en equipo, trabajo conjunto. Yo celebro, ya mencioné algunos, que haya muchas personas con liderazgo, con interés, con amor genuino por Colombia, con los que vamos a competir con altura, con propuestas, y serán los colombianos los que decidan con su voto libre el rumbo que queremos que tome Colombia. Cómo sacamos de este atasco de frustración, de decepción y de miedo a Colombia. Cómo recuperamos la seguridad, la salud. Cómo mejoramos la educación y el trabajo. Cómo derrotamos y gobernamos sin corrupción y con la gente. Por eso es tan importante que usted no solamente se fije y esté atento a los candidatos a la presidencia, sino también al Congreso. El Congreso importa. Esta es una democracia. Todo lo que los gobernantes queremos hacer lo debe verificar, aprobar y vigilar el Congreso. De manera que por eso es importante que voten por gente joven, intachable, imparable, tanto al Congreso de la República como a la Presidencia de la República, porque de esas dos instituciones depende el buen manejo de nuestros recursos públicos, dependen las decisiones que nos afectan, como lo hemos visto, la vida todos los días. Así que, vuelvo e insisto, vamos a sacudirnos de esta amargura, vamos a sacudirnos de esta decepción, vamos a organizarnos. Entren ya a imparables.com.co, regístrense como colombianos imparables, bajen el formulario, recojan las 15 firmas, mándenla a Bogotá. El 28 de noviembre cerramos la recolección de firmas, el 9 de diciembre la entregamos a la registraduría. En mayo del año entrante pasamos a la segunda vuelta y en un año, en junio del año entrante, ganamos la presidencia de Colombia para sacar a Colombia adelante. Así que ni un paso atrás, siempre imparables, siempre adelante. Ese es su lema de campaña, según la escucho. Así es. Bueno, doctora Claudia, pues muchas gracias por este espacio para entrevistas El Espectador y pues bueno, estaremos muy pendientes no solamente de el desarrollo de su campaña, sino del cumplimiento de las promesas públicas que usted ha hecho a través de estas audiencias. Muchas gracias, Daniel, muy generoso. Gracias por la oportunidad y a todos los colombianos, mil gracias
por su cariño, por su confianza. Vamos para adelante, vamos imparables. Bueno, y a ustedes un saludo. No olviden conectarse en www.elespectador.com y a través de todas las redes sociales de esta casa editorial para que estén informados de lo que sucede minuto a minuto, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.